Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es lunes 30 de marzo, estamos ya a puntito a una sola jornada de terminar el mes y el trimestre. Y bueno, pues básicamente lo que venimos arrastrando hoy en el inicio de la semana es una mala sesión asiática. Han vuelto a aparecer esos bueno, pues, malos sentimientos o el malos estados de ánimo respecto al mercado que hemos podido ver durante la sesión asiática en este inicio, ¿no? Hemos visto al Nikkei caer más de un 3% y al Shanghai Composite más, Shanghai y al Hong Kong Composite más de un 1%, mientras el Kospi pues se ha estado negociando prácticamente plano. Ahora mismo vemos, de hecho, ligeras subidas e incluso al índice australiano que durante el contado ha remontado más de un 7%. Ahora vemos como el futuro cotiza ligeramente por debajo, pero aguantando esos 5.090 puntos del índice. Básicamente hoy el sentimiento del mercado viene por fuertes compras en la divisa estadounidense, que será el reflejo de caídas en el mercado americano y en el mercado de divisas por el encarecimiento de, bueno, pues de la divisa, es decir, de la apreciación de la divisa. Y lógicamente, bueno, también compras fuertes en el franco suizo y en el yen japonés, monedas tradicionalmente de refugio para sesiones como las de hoy. Fuertes ventas en la libra esterlina, donde veremos también compras en el FTSE británico por el abaratamiento de la divisa, caídas en el dólar australiano, por lo tanto veremos caídas en el precio del oro y caídas en el dólar canadiense y en la corona noruega, que también darán pie a caídas en el mercado petrolero. Incluso el rand sudafricano en la parte superior izquierda es la única que cae con más fuerza que la corona noruega, por lo tanto los metales, bueno, pues más exóticos como el platino o el paladio también estarán cayendo. Y bueno, fruto de esto es el número de casos confirmados de coronavirus que se conocen ya, que son más de 720.000, el número de muertos que ha aumentado a casi 34.000 y aunque los datos siguen siendo malos, el aumento de casos y muertes ha sido algo menor de ayer. De hecho, habréis podido observar en la pestaña de noticias como en el resumen de la mañana de hoy, el gráfico que tenéis en la parte inferior muestra que en la jornada de ayer domingo los datos los nuevos datos conocidos fuera de China, después de prácticamente 2, 3 semanas, vuelven a ser, y además con bastante diferencia, mejores que los datos del pasado sábado 28. Confirmarme, por favor, que me escucháis correctamente y que veis la pantalla sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Básicamente eso es lo que tenemos en el marco de, de las divisas en nuestro mapa de calor para ver un poquito el sentimiento de la sesión para hoy. Y bueno, pues yéndonos directamente, bueno, en la parte izquierda estamos viendo como también hay fuertes recortes generalizados en, en los índices americanos, donde se está descontando lógicamente una sesión en negativo y el VIX, bueno, pues subiendo ligeramente por encima de esos 53 puntos y medio porcentuales, que bueno, pues muy alejados están afortunadamente de esos 80, más de 80 puntos que hemos visto en las pasadas semanas. En los índices asiáticos, lo que os comentaba, con caídas generalizadas en estos índices, a excepción del australiano, pues ahora mismo los futuros. El Kospi coreano está tomándose el descanso y ha cerrado un 0,17. El Hong Kong Composite y el China o el Shanghai Composite suben un 0,40 y un 0,90 respectivamente. El Nikkei está ahora mismo en pausa y bueno, pues ha remontado ese 0,80% después de la caída de más de un 3%. Y el índice australiano pues con esas subidas por encima de 5%, aprovechando las caídas en la divisa y las caídas en el precio del oro. Oro que tenemos ahora mismo en pantalla y que lleva ya 3, 4 jornadas cotizando estable en torno a los 1.600, entre los 1.600 y los 1.640, podríamos decir, dólares por onza, aunque ha abierto con un gap alcista en la sesión de hoy que podemos observar a ver si lo podemos sacar. Aquí está.
que podemos ver en la vela de las 10 de la noche del pasado día 27, ya hoy ha abierto con un gap alcista, que es de lo que ha empezado a hacer y luego después ha recortado y prácticamente ha cotizado a niveles de cierre del viernes, pues bueno, es una volatilidad que nos está dando unos niveles de acumulación importantes. La pregunta está si esto coincide o tiene más contexto en la parte que está en la parte alta del canal alcista, que viene dibujando desde finales del 2018, desde principios, perdón, del 2018, para hacer bueno, pues una venta importante, algo que sería, bueno, pues bien apreciado por el mercado porque supondría que la renta variable está subiendo, aunque ya hemos visto que el comportamiento tradicional del oro en las últimas semanas no ha sido el que nos podríamos haber esperado en un contexto de refugio, así que bueno, pues habrá que seguir atentos a los seminarios que vayamos haciendo sobre el metal precioso para estar atentos a su cotización. En el caso de la plata, pues un comportamiento muy similar después de la fuerte caída y posterior recuperación. Sus niveles se centran aproximadamente en esos $14 por onza. Y ya en el mercado del oro negro estamos viendo cómo el Brent está perdiendo ese nivel estable de los $28 por barril y además se aleja de esos $30, que recordemos que es un nivel clave para el barril, porque es un nivel en el que a partir de ese precio, esos $30 por barril, la producción de esquisto no es rentable. Hoy tendremos un seminario un poquito más ampliado sobre el petróleo a las 5 de la tarde, que os invito que os inscribáis. Y en el caso, bueno, pues del Texas, en este caso, bueno, pues más preocupante todavía porque pierde ese nivel de los $25 por barril que venía soportando la cotización desde, bueno, pues los mínimos de la última guerra de precios entre el 2014 y 2016. Y bueno, pues son niveles malos y que dan pie a que bueno, pues el exceso de oferta o la gran caída de la demanda es prácticamente el escenario clave a observar y que podría estar confirmando bueno, pues las expectativas de la EIA de que bueno, pues el barril de crudo Brent se podría bueno, disparar en sentido negativo, es decir, que podría caer a ese entorno de los $10 por barril. Pero bueno, sin adelantarnos un poco a los acontecimientos, el nivel que está ahora mismo es estable, aunque por debajo de lo que se esperaría. Ya en el mercado de renta fija, si nos vamos directamente al bono a 10 años americano, podremos observar cómo su cotización, pues muy sensible a los comportamientos y a los sentimientos del mercado, nos está dando, bueno, pues una compra muy pequeñita, fruto también de las compras que vimos el viernes por el mal sentimiento del mercado que veníamos observando. Y bueno, pues es una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido que quizá nos podría dar pie a pues a una ruptura al alza importantísima si realmente se confirma perdón, si realmente se confirma esta figura. Sin tener en cuenta la mecha, pues tendríamos prácticamente el hombro, cabeza, hombro invertido aquí. Así que mucho cuidado porque el bono a 10 años se podría disparar siempre y cuando se confirme esa figura. En el caso del Bund alemán, totalmente diferente su estructura técnica. De hecho, los niveles que tiene ahora mismo son de resistencia en esos niveles aproximadamente de los 139,5. Y bueno, pues estas subidas vienen de la mano del sentimiento del mercado, algo lógico dentro de lo que se esperaba. En el caso del VIX, perdón, ahí. En el caso del VIX, pues bueno, se va estabilizando poco a poco por encima de esos 43 puntos porcentuales. En cualquier caso, la cuña que pudiera estar dibujando o la figura descendente de máximos decrecientes, esperemos lógicamente que esto, bueno, pues siga cayendo para mejorar el sentimiento del mercado, aunque bueno, pues después de haber tocado 3 veces este
bueno, pues esta resistencia bajista de máximos decrecientes, si se rompiera al alza, bueno, pues lo haría con un gran impulso y en principio el índice OSOM y bueno, pues el RSI no nos está dando realmente muchas pistas. En cualquier caso, por RSI viene, bueno, pues remontando un poquito y aunque está a mitad bueno, pues de rango entre el 30 y el 70, bueno, pues mucho cuidado porque el VIX últimamente está muy volátil y el comportamiento pues, está haciendo que salten muchísimos stop loss. Ya en Europa, antes de irnos a los índices, el sentimiento, bueno, pues generalizado en negativo, los índices que más caen, fruto siempre de decisiones de política fiscal o monetaria de los bancos centrales, son los dos índices más bancarizados de Europa, el MIB italiano y el IBEX 35. También fruto del coronavirus son los dos índices que reflejan las economías más afectadas actualmente por el impacto del coronavirus, que son Italia y España. Y bueno, pues ya de manera continuista el índice ruso que cae por la mala cotización del precio del petróleo. Y en último término, los que están aguantando un poco los papeles son el índice suizo por bueno, pues la caída, la gran compra que está teniendo su divisa, y el DAX alemán, que bueno, pues es el que menos cae, en torno a medio punto porcentual, bueno, pues lógicamente por las disputas que estamos viendo en el Parlamento británico, en el Parlamento Europeo, de cara a aprobar presupuestos adicionales de liquidez para España y para Italia, de los cuales Dinamarca y Alemania pues no están por la labor de firmar. Veremos este tipo de disputas internas realmente fortalecen la eurozona o la debilitan. En cualquier caso, lo que comentábamos antes, las fuertes compras en la libra esterlina están haciendo que el FTSE británico caiga en torno a un 1%. Gráficamente los índices, pues bueno, podremos observar cómo ha habido un gap bajista de primera hora de la mañana en los índices americanos, ¿vale? Si nos vamos al SP500 podemos observar que ha abierto con un gap bajista continuista de este sentimiento negativo. Lo que ha hecho a continuación ha sido recuperar todo el hueco y además irse a niveles de resistencia en torno a los 1565, que es un nivel donde los precios han rebotado en momentos anteriores, y ahora mismo pues el sentimiento vuelve a ser igual, pérdida de esos niveles, en principio sesgo negativo en torno a los 2500 puntos para el SP500. En el caso del Nasdaq, pues muy similar el comportamiento al que tiene el SP500. Básicamente podemos observar una apertura bajista, recuperación, aunque sus niveles de referencia están un poquito más arriba, y bueno, pues vuelta a las tornas negativas, casi a los niveles de apertura del futuro actuales. Y en el caso del Dow Jones, exactamente igual. Apertura bajista, recuperación por encima incluso de los niveles del cierre del pasado viernes y bueno, pues niveles de soporte, en este caso en los 21.200, que bueno, pues podría ser un nivel de recuperación, o si por el contrario no los consigue aguantar, deberíamos ver al índice seguir cayendo. En el caso del DAX alemán, niveles de soporte clave en los 8.100, 8.175, que son los niveles de referencia del año 2000 y del año 2007, muy fuertes, que han permitido al DAX recuperarse. Sin embargo, bueno, pues en un contexto de gráfico de 5 minutos, un poquito más de corto plazo, el movimiento es similar. Apertura bajista por debajo del cierre de viernes, recuperación y posterior niveles de resistencia en torno a los 9.800 aproximadamente, para volver a caer con fuerza y apoyarse en los niveles mínimos de esta madrugada. Y en el IBEX, en el IBEX 35, perdón, pues bueno, exactamente igual. Lo que pasa que en este caso el IBEX ha abierto con un hueco alcista, recuperación posterior a los niveles de cierre del pasado viernes, volver a testear los niveles de 6.750 y posterior caída que ahora mismo hace perder al selectivo español los 6.500 puntos. Básicamente esto es lo que tenemos para el contexto de hoy. Caídas generalizadas en los mercados, malos datos del coronavirus, aunque mejores que los del domingo. Y bueno, pues para esta semana prestaremos atención al impacto en el mercado laboral de Estados Unidos. Y bueno, pues también durante la semana conoceremos si Trump reabrirá
algunos estados que ha cerrado eh, antes del 12 de abril para decretarse ese confinamiento, perdón, en las principales ciudades de todo el país. Los datos PMI de China importantísimos, los datos PMI manufactureros de la eurozona y de servicios importantísimos, y también sobre todo tener en cuenta que mañana termina el trimestre, ¿vale? Hoy, dentro de todo el contexto que tenemos para la semana, hemos conocido los datos de venta minorista de febrero, que todavía no reflejaban el impacto del coronavirus. Por lo tanto, hay una mejora de 10 puntos básicos con respecto al dato anterior. Y ya, bueno, pues datos suaves por parte del Reino Unido y de la eurozona, a excepción del IPC de marzo, que reflejaría una caída de 0,3 o 30 puntos básicos porcentuales con respecto al dato de febrero, y ya pues nos tendríamos que ir a los índices de compra de viviendas y datos de la industria de Estados Unidos. Hoy la verdad que es una sesión bastante suave en cuanto a datos macro, pero esta semana está cargadísima de datos importantísimos. Los PIBs, los IPCs y los PMIs son los que marcarán la sesión de esta semana, ya cerrando marzo y empezando abril. Me comentabais, el DAX tiene pinta de volver a los 8.500. Bueno, pues habrá que tener mucho cuidado con las consideraciones. En cualquier caso, vemos que hay una vela de rechazo, una mecha de rechazo por la parte alta en la jornada de hoy bastante importante. Los 10.000 puntos del índice han sido la resistencia durante la semana pasada, y el contexto generalizado para hoy en el mercado pues no es nada alentador. De hecho, el soporte más importante a observar no son tanto los 8.500 como esos 8.100 puntos aproximadamente, que son los niveles clave que tenemos del año 2000 y el año 2007, como os comentaba, la línea de color azul, ¿vale? Si prestamos atención y revisamos la cotización atrás, vemos que coincidió con la crisis subprime y la crisis.com del año 2000 y 2007. Todo lo que ha venido por encima realmente no ha sido crisis, a excepción de la caída del año 2015 a 2016, que fue la crisis de precio del petróleo. Por lo demás, bueno, todas las líneas de color rojo por encima de la línea de color azul son niveles de cotización clave, tanto soporte como resistencias para el DAX alemán. Importantísimo, mientras no pierda este nivel de color azul, podríamos estar, entre comillas, tranquilo de que esas caídas se pudieran contener. Para terminar, las noticias, siempre prestar atención a todo lo que vayamos publicando y, por supuesto, la pestaña de vídeos donde los seminarios que damos en directo, tanto el especial de coronavirus de Pablo Gil como los propios de su canal, ¿vale? Así como las aperturas, que la de hoy, día 30, la tendréis a partir de las 10 de la mañana. El petróleo lo tendremos, un seminario de petróleo temático lo tendremos hoy por la tarde. Apuntaros desde la página web para el seminario a las 5. Os espero a todos vosotros para hacer una pequeña actualización de la cotización del oro negro para el seminario de esta tarde. Por mi parte nada más, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, y cualquier cosita que necesitéis, poneros en contacto con nosotros por email o por teléfono. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.